Buenas tardes. Después de haber pasado ya la sesión 5, que es el primer examen parcial, aprovechando también la ocasión para felicitarlos porque todos salieron muy bien en el examen, ¿verdad? Fueron muy efectivos las contestaciones de las preguntas. El examen ya hoy mandé el reporte de las calificaciones de registro y estuve en la universidad y ya están sus calificaciones del examen y todas las tareas están en el registro académico. Ya hoy las entregué y nuevamente pues felicidades. El tema de hoy, si ustedes no están ausentes, pues voy a dar una explicación general de lo que es el tema, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta de lo que van a hacer en la tarea. Ahí está ya el ejercicio 1, ya está estructurado. Bueno, hoy pues tocaba hablar de los procesos de integración en Asia, ¿verdad? Eso es lo que se tocaba hablar hoy. De una manera general, podemos decir, reforzando el video que les mandé sobre los procesos de integración en África. Estos procesos son muy interesantes, muy importantes para aquellos países que conforman un bloque económico comercial en el continente asiático, sobre todo la ASEAN, ¿verdad? Eso es muy importante, pues, que lo que hay, la integración económica en Asia, por decirlo así, es un fenómeno bastante complejo. Eso es lo que yo explicaba en el video. ¿Por qué es complejo? Porque allí se encuentran muchas características, muchos de los elementos propios de las culturas, de las regiones, de los países, muy particulares, ¿verdad? Muy peculiares de cada uno de los países. Está formada por países muy diferentes en cuanto a sus sistemas culturales, socioeconómicos y políticos. Incluso países con diferentes formas de propiedad y niveles de desarrollo, ¿verdad? A lo que se suma una gran variedad de elementos étnicos en esa parte del continente asiático, ¿verdad? Eso es lo que más o menos, en términos generales, podemos decir que es el proceso de integración en África. ¿Cómo definimos ese proceso de integración en Asia? En Asia. Es un fenómeno muy complejo, ¿verdad? Ya lo dije, bastante complejo. Yo diría otra palabra muy importante, otro término muy importante, un sistema de integración muy enredado. Hay muchas iniciativas de procesos de integración en esta parte del continente asiático porque los países están, digamos, metidos, por decirlo así, en distintas formas de integración, ¿verdad? La ASEAN, por ejemplo, si ya ustedes leyeron el material, se van dando cuenta que es es un proceso de integración, ¿verdad? De cooperación que data a finales de los años 60 y prácticamente es un logro la creación de esta asociación de naciones del sudeste asiático, conocida por sus siglas ASEAN. Entonces, la ASEAN es el esquema principal de integración del continente asiático. Por decirlo así, es el principal proceso de integración en Asia, ¿verdad?
aunque su surgimiento tuvo más motivaciones políticas que económicas, ya que su propósito fundamental fue contener el avance del comunismo en la región, porque en esa parte del país, mucho, por decirlo en este término, mucho ocupó espacio la propaganda ideológica comunista, y muchos países, pues esa cultura de esos países son bastante escépticos a ideologías políticas, ¿verdad? Son muy conservadores esos pueblos, entonces esa idea pues tuvo mucha importancia, ¿verdad? Entonces las relaciones intrarregionales en esta parte del mundo se distinguen por su pragmatismo prácticamente, rasgo que hizo posible la cooperación entre los países con diversos sistemas socioeconómicos, grados de desarrollo, culturas y religiones muy distintas, pues. Entonces, de esta manera, por ejemplo, se debe de entender de que los procesos de integración en Asia, tenemos la ASEAN, ¿verdad? Como hemos dicho, repito, la ASEAN se convirtió en el esquema más dinámico al interior de la región, y entre sus principales iniciativas está la creación de la área de libre comercio, que esa es la principal fundamentación de la ASEAN, entre sus 6 miembros iniciales que crearon la ASEAN. ¿Verdad? Hay un bloque de países que están sumados a la ASEAN, que se conoce ASEAN más 3, y hay otro bloque de países que están sumados a la ASEAN que se conoce como la ASEAN más 4. Entonces, ¿cuáles son los países que están sumados a la ASEAN? Entonces tenemos a lo que es China, Japón y Corea del Sur. De hecho, pues la ASEAN fue creada en 1967, como ustedes ya leyeron ahí en el material, por Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y Tailandia. En 1984 se integró Brunei, y en 1995 Vietnam se integró en este bloque regional. En el 97 Laos y Myanmar. Myanmar es parte integrante de lo que es el bloque asiático. Fíjense bien que aquí aparece Myanmar, y acuérdense que hace poco Myanmar tuvo lugar un golpe de estado, por eso lo mismo que yo les decía hace un momentito, que estos países son bien impredecibles. También aparece Camboya entre los países que se integraron en 1999. Camboya se integró en 1999. Entonces se trata, en conclusión de esta parte del tema, se trata de una organización muy diversa en cuanto a su cultura, en cuanto a su tamaño, en cuanto a su grado de desarrollo económico, ¿verdad? Es muy amplia la área, el área geográfica que abarca, tiene una población de más de 500 millones de personas, pues, y un comercio interno de 568 mil millones de dólares. Pues con eso podemos decir, es una región muy dinámica desde el punto de vista comercial. Recuerden que ustedes en la historia, pues el comercio apareció de ahí, pues. El comercio evolucionó de estos pueblos, y ahí pues donde está la parte más importante de este proceso, ¿verdad? Todo esto, lo que es el parte del área de libre comercio de la ASEAN, ha venido ampliándose, ¿verdad? En número, como decía, de países, ¿verdad? Ellos buscan, el área de libre comercio no está terminado, buscan por lo menos irse buscando cómo terminar este proceso, porque en adelante estos países van creando todas las que son las formas institucionales basadas en las exportaciones. Es decir, en la estructura institucional es relativa a cualquier otro tipo de integración económica, consejo económico, ¿verdad? Un mercado común, unión aduanera, unión económica,
ellos buscan cómo unificar criterios alrededor de una moneda común, un mercado común, decía, están buscando ellos cómo formar. Y entonces esto evidentemente ayuda e impacta grandemente al proceso de la institucionalización e industrialización de estos países. La industrialización de estos países es bastante fuerte porque está basada en la mayor parte de las exportaciones, y es muy importante tener en cuenta que, como les acabo de decir, que el comercio es bastante dinámico porque estos países están estrictamente ocupados, o por decirlo así, están estrictamente interconectados en el comercio mundial, por decirlo así, ¿verdad? Tiene China, pues por ejemplo, China es un país que no es miembro originario de la ASEAN, pero forma parte del grupo de los 3, que está integrado en la ASEAN, ¿verdad? Y hay otros procesos de integración, no solamente la ASEAN, otras iniciativas de integración que hay en estos países que van buscando cómo acoplarse con la Alianza del Pacífico. Por ejemplo, la ASEAN es un proceso de integración económica que está muy acoplado con la Alianza del Pacífico, que se creó, esta Alianza del Pacífico fue creada por Colombia, México, Perú y Uruguay. Entonces, estos países pues están asociados y están buscando cómo crear redes muy importantes de comercio. Lo que los mueve a ellos es el factor comercio. Ese es el denominador común que podemos identificar en todos estos países, que es el comercio. Pero como les dije al principio, pues este proceso se ve bastante, hay muchos impases, por decirlo así en ese término, por los diferentes eventos o fenómenos sociopolíticos y las diferencias. Es una región muy heterogénea, ¿verdad? En sus formas, en su estructura, en su geografía también. Entonces, y todo esto fractura un poco los procesos integracionistas económicos. Entonces, de esta manera, pues muchachos, yo les acabo de hacer un balance general, ya con el soporte de todo lo que son las lecturas, el video que les mandé en diapositiva, más esta explicación, pues creo que ya está muy entendible, ¿verdad? No está muy complejo. Así que yo lo dejo, pues, y nos vamos a ver en la próxima sesión, que es la sesión la sesión número 7, y los invito a que no dejen de estarse conectando, porque la verdad es que pasé la sesión para hoy a las 6 de la tarde por la solicitud de ustedes, pero o por lo menos ahorita Valkyria se justificó, pues, pero las demás muchachas pues no dijeron nada. Tal vez se les olvidó, no sé, pero sería bueno que estén al pendiente, muchachos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima sesión número 7 la próxima semana. Los espero, cuídense.